Bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Talks, en donde exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo del procurement. Para ello, contamos con la presencia de Jairo Ramos, experto y docente en compras con una amplia trayectoria liderando proyectos de transformación. Con él hablaremos sobre los desafíos actuales, la evolución del rol de compras y cómo la inteligencia artificial se está convirtiendo en un aliado estratégico. ¡Comencemos! Bienvenido, Jairo, encantada de saludarte. Muchas gracias. La primera pregunta que te queríamos hacer para entrar un poquito en materia es ¿cuáles consideras que son los desafíos del procurement en este año? Pues mira, esto, en vez de contestarlo yo, hay un organismo que es la Asociación Internacional de Compradores que cada año publica una lista de cuáles son los retos que tenemos que enfrentar o que tenemos que priorizar este año los compradores. Normalmente hace una lista de unos 10, etcétera. Y este año, igual que el año pasado, el número era inteligencia artificial. O sea que el reto principal es enterarnos de qué va esto, practicarlo, ver cómo podemos sacar el rendimiento y aplicarlo a la compañía. El número 2 era la sostenibilidad, que también lleva varios años encima de la mesa, es súper importante. A nivel europeo continuamos teniendo mucha normativa, mucha reglamentación y regulación que nos obliga, ¿no? Ya sea por convencimiento o por obligación, a tenerlo en cuenta, con lo cual es otro tema muy, muy importante. Y luego hay otros factores, ¿no? que ya podríamos decir si realmente los considero más o menos relevantes, pero yo creo que está la parte de la gestión de las personas y los equipos de compra, porque con esta revolución que está habiendo, si no eres capaz de formar, liderar y llevar a tu equipo al siguiente nivel, ¿no? A lo que está por venir, pues lo mismo, ¿no? Generará también problemas para todos los responsables de compras. Y luego temas más asociados con la metodología, ¿no? La metodología también va a evolucionar muy rápido por culpa de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y tenemos que reaprenderla y readaptarla a las compañías y yo creo que con eso tenemos bastante trabajo para el próximo año. Bueno, y viendo ahora la situación actual que tenemos a nivel internacional, ¿cómo afecta esta complejidad de la cadena de suministros a la hora de tomar decisiones estratégicas en el mundo de compras? Este sería el otro reto que no te he comentado, pues para aprovechar para hablar de ello específicamente, porque es verdad que llevamos prácticamente desde el COVID, una detrás de otra y cada vez parece que todo es más crítico. Antes se ha hablado del VUCA, ¿no? Lo de la volatilidad, incerteza, etcétera, que creo que ya está sobrepasado. O sea, ahora estamos en un nivel de cambios tan rápidos, de velocidad, de incerteza a nivel global, que nos está haciendo replantear pues absolutamente todo lo que es la cadena de suministro. Como compras, que somos una parte importante, ¿no? Y que une, yo siempre digo, somos como esa bisagra de una puerta que te dice hacia adentro, hacia afuera, pues compras es quien dice hacia adentro de la empresa, o sea, hacia afuera del mercado y luego a la empresa, ¿no? Lo de fuera hacia adentro y lo de dentro hacia afuera. Entonces, esa posición que tenemos es la que nos condiciona mucho y nos impacta mucho en cómo afrontamos esa volatilidad. Y dentro de esa volatilidad, yo creo que tenemos que tener políticas cada vez más sólidas, pero al mismo tiempo flexibles, que nos permitan adaptarnos a los cambios regulatorios, a los cambios geopolíticos que hay. Luego tenemos que tener un mayor foco en lo que es el sourcing, la parte de analizar y buscar proveedores y gestionar esos proveedores. Porque yo siempre pongo un caso. Cuando pasó el COVID, en sectores, por ejemplo, como el farmacéutico o el químico, que el 75-80% de la producción mundial de APIs o de materias primas están en China e India, de repente teníamos un problema muy grande, ¿no? Porque históricamente habíamos globalizado, es decir, nos habíamos llevado esos procesos fuera. Y luego cuando pasó esto dijimos, vale, tenemos que empezar a buscar alternativas cerca. Y Europa del Este, por ejemplo, fue un mercado que tiró mucho y de repente pues estabas trabajando con países como Turquía, Rumanía, Polonia, Ucrania y ¡pum!, viene otra. Entonces, al final es, digamos, no te puedes centrar en un único mercado o en una única solución, tienes que ser rápido, flexible y sobre todo tener un conocimiento muy, muy profundo de tu mercado a nivel global para poder adaptarte a lo que pase, que va a pasar. Tienes una larga trayectoria en compras. Antiguamente se decía que no, el rol de compras estaba basado en ahorrar costes. Ese es el principal objetivo. Pero ahora mismo se está empezando a convertir en un actor estratégico dentro de las empresas. ¿Cómo valoras esta evolución y qué impacto crees que está teniendo? Bueno, hay mucho por hacer.
Y es verdad, hay países que a nivel de compras están en general más avanzados, más maduros. España yo creo que tenemos un nivel medio. Como infraestructura o como mercado tenemos mucha pyme, donde la función de compras le cuesta ganar protagonismo y le cuesta crecer dentro de la compañía, pero sí que es verdad que muchas de las grandes compañías que tenemos a nivel nacional están posicionando muy bien el rol de compras. Y de nuevo, todo este entorno de volatilidad, de incerteza y de cambios geopolíticos creo que contribuye a que las empresas valoren cada vez más la función de compras. Hay un estudio de KPMG que lo que hizo fue analizar a 500 empresas distintas y contrastó el resultado que tenían esas empresas a nivel de EBITDA con el nivel de madurez de los departamentos de compras de esas empresas. Y lo que se demostró es que entre las empresas que tenían un nivel de madurez más bajo en compras y las que tenían un nivel de madurez más alto en compras, el resultado, es decir, la rentabilidad de esas empresas era de un 175% de diferencia. Es decir, la situación favorece que se apueste por compras, pero luego hay un tema que es impepinable, que es ¿por qué hacen las cosas las empresas? Por rentabilidad. Entonces, si compras demuestra que es rentable, apostarán por compras. Y has hablado ya de la inteligencia artificial, de la transformación digital. ¿Qué cualidades crees que diferencian al líder tradicional de compras y a un líder que sí que apuesta por esta digitalización? Bueno, yo creo que al final hay una serie de aptitudes o soft skills que creo que te marcan mucho. Yo creo que una es la curiosidad, que creo que debe ser algo intrínseco a un buen comprador. Al final es qué novedades hay, cómo funcionan, cómo puedo aplicarlas al trabajo. Entonces, esa curiosidad natural que te obliga a investigar, a cambiar, a evolucionar, es una habilidad muy válida en un entorno en el que es ultra cambiante, es como el mundo de la inteligencia artificial. Y luego lo comentábamos también el tema del pensamiento crítico. Ser capaz de identificar muy bien cuáles son el valor de estas nuevas tecnologías, ser capaz de pasarlo por un filtro humano, no limitarte a lo que te devuelve la herramienta porque sí o el conocimiento de la herramienta porque sí, y darle luego ese toque personal, humano y que se adecue a los valores de tu compañía, por ejemplo, a la forma en la que quieres comunicarte tú o quieres que se comunique tu equipo. Entonces, este tipo de habilidades yo creo que marcan mucho al líder del futuro. Y no solo en compras, en general yo creo que pasará lo mismo. El perfil tradicional de líder, ¿no? el rojo, ¿no? Yo creo que es algo, o me gusta pensar, que creo que es algo que va a ir en decadencia, porque al final el hacer las cosas porque sí, con las nuevas generaciones que están llegando al mundo laboral y con la nueva tecnología que te permite trabajar de una forma mucho más rápida, mucho más fluida, es un tipo de liderazgo que no va a funcionar con este nuevo entorno. Entonces, por eso yo creo que la gente un poco más flexible, más creativa, más humana, o sea, que sepa humanizar esta tecnología, van a ser los que lideren con éxito sus equipos. Y se habla mucho de la inteligencia artificial, pero pocas veces se materializa realmente en qué se está utilizando, ¿no? Exactamente, ¿en qué crees que está aportando un valor real ahora a los departamentos de compras? Esa es una buena pregunta y complicada al mismo tiempo. Yo creo que cada departamento de compras lo que tiene que hacer es evaluar qué hace exactamente con el mayor nivel de detalle posible, estructurar muy bien ese procedimiento de compras que están realizando e identificar cuál es el valor que le están aportando a nivel de departamento, a nivel individual, a ese procedimiento, cuál es el retorno que cada una de esas tareas le da a su compañía, cuál es el tiempo dedicado a cada una de esas tareas, qué nivel de repetitividad tienen esas tareas y al final con esto vas a llegar a la conclusión de alguna manera es dónde está el foco o qué tareas o qué funciones son las más importantes para mí, es decir, donde aporto más valor y por lo tanto lo que tengo que mantener como parte de mi trabajo y luego otras tareas que vas a detectar que son fácilmente externalizables o gestionables a través de la inteligencia artificial. Entonces, lo tienes que hacer el foco en la tecnificación del proceso es en ese tipo de tareas y al final aprender a colaborar, porque yo creo que la clave va a ser del éxito de la convivencia entre humanos y inteligencia artificial es la colaboración. Ya no es un tema de voy a competir con la inteligencia artificial para demostrar que yo, el humano, soy mejor. No es
tienes que aprender a colaborar con la inteligencia artificial y lo tienes que hacer de una forma racional, con un procedimiento, analizando muy bien lo que haces y lo que aportas. Y ahora bajando un poco a tierra, ¿nos podías poner algún ejemplo que tú estés ya trabajando en tu empresa o que hayas trabajado? Bueno, aquí te puedo hablar más un poco a nivel general, porque al final todas las empresas tenemos nuestros casos de éxito, nuestras prácticas, etcétera, pero sí que es verdad que desde la perspectiva de compras, tareas que hasta ahora requerían mucho tiempo y que aportaban muy poco valor, toda la parte de gestión de pedidos, toda la parte de análisis de contratos, toda la parte de análisis de comparativas, toda la parte de sourcing de proveedores, etcétera, es decir, la parte de generar volumen de información, todo eso ya es plenamente automatizable con inteligencia artificial, da un retorno tanto a nivel económico como a nivel productivo muy alto y son herramientas que dentro de esta eterna novedad tras novedad que es el mundo de la inteligencia artificial, ya hay herramientas y hay empresas que lo tienen bastante estandarizado y maduro. Por lo tanto, son seguramente las tareas en las que, sea cual sea la empresa, debería centrarse o por donde recomendaría que empezasen a trabajar y a hacer casos prácticos. Una de las cosas que hemos oído en tu ponencia, ¿no?, es que uno de los principales motivos por lo que los departamentos de compras no aplican la IA es por la mala calidad del dato, ¿no? Uh-huh. Y tú decías que es más el miedo, ¿no? ¿Nos podrías decir qué criterios críticos tú consideras que son importantes para que la aplicación de la IA sea exitosa en un departamento de compras? Pues la calidad del dato es importante, eso no lo voy a negar, pero es verdad, como comentaba en la ponencia, que ya empiezan a haber empresas que te dicen, olvídate de la calidad del dato porque mi inteligencia artificial te arregla el dato de forma casi mágica. Si esto funciona, ya lo veremos. Pero de entrada, la tecnología, si no es ahora, será de aquí a un año, de aquí a 5. La tecnología solventará el problema de la calidad del dato. Luego tenemos la parte del miedo, que es la parte humana, que para mí es la que creo que genera ese bloqueo, porque tienes personas muy motivadas con el uso de la inteligencia artificial y personas muy asustadas. Y a veces el propio miedo, ¿no? Es decir, si sé que al abrir esta puerta detrás va a haber un monstruo, pues no abro la puerta. En vez de decir, oye, pues abro la puerta y me enfrento al monstruo. Pues es un poco lo que tenemos que hacer. Aunque no te guste, aunque tengas miedo hacia la inteligencia artificial, abre la puerta, empieza a trabajar, empieza a practicar, porque es verdad que creo que está cogiendo tal velocidad y tal envergadura la novedad que va a arrastrar a todo lo que no, o sea, va a estar por encima de todo lo que no se sume a esa novedad, a esa tecnología y lo haga de forma rápida. Entonces mi consejo es que todo el mundo se adscriba, ¿no? se suba a ese tren. ¿Y qué papel juega la colaboración entre diferentes departamentos, pues compras, IT y otros departamentos para que la implementación de la IA sea un éxito de las empresas? Pues es muy importante esta transversalidad, pero te diré una cosa, no creo que sea más importante que la transversalidad y la colaboración que necesitamos para cualquier cosa. De hecho, compras es un departamento transversal que da servicio a otros departamentos. Por lo tanto, debería ser natural en nuestro día a día, en nuestra forma de ser, la colaboración con el resto de departamentos, trabajar de forma abierta, de forma transparente. Por lo tanto, esto es aplicable para cualquier proyecto de los que hacemos y también para la gestión de la inteligencia artificial. Yo creo que compras tiene una ventaja y es que, como te decía antes, al final tú eres esa bisagra que está entendiendo tu negocio y saliendo al mercado. Y esto de salir al mercado es un privilegio que no tienen todos los departamentos, porque muchas veces los departamentos, ¿no?, trabajan en la oficina, en casa, y esta interrelación o este networking con lo que pasa fuera de la empresa no lo tienen tanto. Compras sí. Entonces nosotros la capacidad que tenemos de conocer, ver, poner en práctica es muy alta en comparación con el resto de departamentos. Yo creo que tenemos esa responsabilidad de también priorizar, como decía, si la prioridad de compras debe ser inteligencia artificial, detectar qué está pasando en el mercado, porque somos los que entendemos cómo detectar novedades en el mercado, para cogerlas, analizarlas, filtrarlas y llevar a la empresa aquello que creamos que realmente es bueno, productivo, rentable y ético y compliance. Y compartirlo con el resto de departamentos y ser un poco el motor que ayude a generar ese cambio. Una vez el proyecto está en marcha o lo tienes muy claro qué quieres que hacer, pues al final nuestro rol sigue siendo el de ayudar al resto de departamentos a conseguir los mejores proveedores, los mejores acuerdos, los mejores costes, que también sigue siendo importante, de forma que tenemos que tener esa ayuda y aprovechar nuestro rol transversal para garantizar que hay comunicación entre todos los departamentos implicados en la implementación e integración de la inteligencia artificial. Pero insisto, yo creo que al final es jugar mucho el rol del impulsor, del motivador, del pionero,
porque tenemos un rol privilegiado dentro de la estructura de la compañía. Ya hablamos de IA, hablamos de tecnología, pero tenemos que hablar de las personas, que estamos hablando continuamente, ¿no? ¿Qué papel juegan las personas en la transformación de los departamentos de compra con la IA? Pues un poco lo relaciono con lo que comentaba antes. Al final, el approach, ¿no? la forma en la que tengan las personas de acercarse a la inteligencia artificial va a ser determinante. Pues cada uno somos como somos y cada cual tiene sus sesgos, sus miedos, su atrevimiento, y al final cada uno nos relacionamos un poco distinto con la inteligencia artificial. Yo creo que lo importante es que como personas seamos capaces de identificar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Y al final hay una carrera por la inteligencia artificial que van a correr las empresas y otra que tenemos que correr los trabajadores, las personas. Porque al final, si tu empresa va lenta, no es excusa para que tú vayas lento. ¿Por qué? Porque al final puedes cambiar de empresa. Entonces, si tú has seguido el ritmo de tu empresa actual, que resulta que va lento, y luego sales al mercado, que ha ido mucho más rápido, como individuo vas a estar desposicionado. Entonces, digamos, al final, mi consejo es practica, trabaja, ensaya, investiga a título individual. Y luego, por supuesto, da el 100% en la empresa, coge las herramientas que te da la empresa y trabaja con ellas. Pero al final es ese en catalán decimos el tarannà, que creo que en castellano es el talante, ¿no? El talante que tengas hacia el uso de la inteligencia artificial. Y luego hay un rol que es muy importante, que es el de los líderes, el de los managers, que aquí es ayuda a tu equipo a hacer ese paso, a esa evolución. Conoce muy bien cómo son tu equipo, qué perfiles tienen, cuáles son las habilidades que tienen muy desarrolladas y cuáles son las que les faltarían desarrollar para adaptarse a ese nuevo entorno. Por ejemplo, hay varios estudios y varios casos de éxito que focalizan mucho la formación en soft skills pensadas en el nuevo entorno digital. Hay quien te dirá que esto hay que tenerlo para el 2027, para el 2030, ya veremos, ¿no? Pero es verdad que hay cosas como la colaboración con la inteligencia artificial, la capacidad de analizar problemas, el pensamiento crítico, ciertas habilidades para el análisis de datos de forma rápida, son capacidades que tenemos que adaptar para poder ser profesionales del futuro. Y aquí, como persona y luego como líderes, tenemos que hacer que nuestro equipo pueda desarrollarse y pueda formarse en esta línea. Y a lo largo de tu trayectoria, ¿qué beneficios tangibles has visto del uso de la IA en procesos de sourcing o de gestión de proveedores? Bueno, como llevamos tan poco con la inteligencia artificial, el resultado, digamos, serían de procesos cortoplacistas. Yo que trabajo en el sector farmacéutico en los últimos años, aquí cuando lanzas un nuevo producto, al final estás hablando de muchos años, ¿no? Desde que empiezas con la idea hasta que desarrollas y lanzas el producto, tú ves resultados a muy largo plazo. Y aquí estamos hablando de que empiezas a trabajar con una herramienta que prácticamente es que igual meses que hemos empezado a trabajar con estas herramientas, con lo cual, ¿ves resultados? Sí, pero todavía creo que el plazo de tiempo que hemos disfrutado de estas herramientas o estas tecnologías es demasiado corto como para dar números categóricos. Sí que es verdad que hay empresas que son best in class, que han hecho business case muy bien desarrollados, que llevan mucho más tiempo, que han invertido mucho más recursos en la gestión de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo grandes empresas, que ya están dando resultados que son como muy, muy fiables de que hemos conseguido gracias a la utilización de la inteligencia artificial. El otro día estaba con el director de sistemas de una empresa americana muy, muy, muy grande que estimaba que habían generado una productividad, o sea, habían incrementado la productividad de su personal en cerca de un 25% con el uso de la inteligencia artificial. También he leído casos que dicen que están hablando de un 1%. Creo que estamos en un entorno demasiado joven como para llegar a conclusiones 100% veraces. Te voy a poner que pienses en un futuro. Te iba a decir 2030, que es dentro de 5 años, pero creo que tal y como está evolucionando la IA, a lo mejor 5 años es una barbaridad. Pero bueno, ¿cómo crees en 2, 3, 5 años que la IA va a transformar las necesidades, las habilidades de un profesional de compras, ¿no? en ese futuro? Pues creo que lo va a cambiar mucho y creo que lo va a cambiar rápido. O sea, yo soy de los, no sé si pesimista o optimista, no sé cómo valorarlo, pero que la profesión va a cambiar mucho y muy rápido, y yo soy más del 2027 que del 2030, y a lo mejor me equivoco. Pero yo creo que al final el comprador que es un crack
siguiendo el proceso o analizando, haciendo comparativas, pues hombre, seguramente es un perfil que tiene que cambiar mucho para adaptarse al nuevo modelo, porque la IA ya es mejor haciendo comparativas, ya es mejor siguiendo procesos, incluso creándolos. Creo que la clave de los buenos compradores del futuro son aquellos que tengan esa visión crítica, ¿no? Ese pensamiento crítico para saber interpretar y darle una vuelta a los resultados que te dé la inteligencia artificial. Los que tengan un perfil muy humano capaz de potenciar la relación con los stakeholders, tanto internos como externos, pues yo creo que ahí va a estar el factor determinante y creo que ese rol va a ser muy, muy, muy importante, es decir, el humanista dentro de los departamentos de compra. Luego hay una parte de compliance y de ética, ¿no? Al final estamos relacionándonos con muchos proveedores, con muchos organismos, con cliente interno también, y al final no podemos olvidar la parte de compliance, la parte ética, la parte de sostenibilidad, la parte de los entornos con los que nos relacionamos, de las comunidades con las que nos relacionamos, y potenciar ese análisis, ese cariño hacia el entorno, y también la parte de garantizar que los acuerdos que estamos llegando, gracias a un proceso súper automatizado, súper tecnificado, súper racional, no perjudique luego a ese entorno. Entonces, esa parte del comprador ético yo creo que va a tener mucho futuro y va a ser un rol determinante. Igual que roles más tecnificados. O sea, al final, el comprador experto en prompting, es decir, el que sabe hacer los prompts mejor que nadie o el que es capaz de analizar los resultados de la inteligencia artificial mejor que nadie, obviamente va a ser también un rol muy importante. Entonces, tenemos que pasar de ser ese negociador y gestor de procesos implacable a ser un gestor de personas y de información. Y cada vez más la sostenibilidad y los criterios ESG están siendo fundamentales en los departamentos de compras. ¿Cómo la IA puede ayudar para integrarlos? Pues aquí la verdad es que te facilita mucho la vida, porque todo lo que tiene que ver con huella de carbono, el Scope 2, el Scope 3, etcétera, la inteligencia artificial ya te está dando herramientas que te permiten monitorizar y obtener información del mercado, de proveedores, etcétera, de forma súper rápida, súper automatizada. Por lo tanto, lo que antes era un mare magnum de información y una tarea hercúlea de tener que estar investigando, llamando, contactando con proveedores, peleándote con gente que no te quería dar información, etcétera, pues ahora la inteligencia artificial te agiliza bastante. Incluso para cálculo de huella de carbono hay herramientas que son brutales ya, que te dan resultados muy buenos y muy fiables, porque es otro ámbito en el que la inteligencia artificial se ha desarrollado pronto y de forma muy fiable. Entonces yo creo que la facilidad y la transparencia que nos va a dar la inteligencia artificial es espectacular. Luego tienes la contraparte, que hay gente que dice que la inteligencia artificial no es sostenible. Con lo cual aquí tienes esta batalla, ¿no? La inteligencia artificial me permite controlar mejor lo que es mi sostenibilidad y la de mi cadena de suministro, pero al mismo tiempo el utilizarla a lo mejor me está convirtiendo en más contaminante, pero todavía no tengo datos suficientes como para evaluarlo, etc. Entonces, es una lucha en la que vamos a seguir trabajando, pero te facilita la vida de momento. Y ya por último, para acabar, ¿qué consejos le darías a un CPO que quiere empezar a integrar la inteligencia artificial en su estrategia? Pues yo casi que te diría que recogería un poco de lo que hemos ido hablando y diría, primero, tener el soporte y el apoyo de la compañía, ¿vale? O sea, que al final es un proyecto tan importante que si no tienes el apoyo de la dirección de la compañía vas a tener muchos bloqueos, muchos problemas y probablemente el esfuerzo no llegará a nada. El segundo punto sería asegúrate de que tu compañía, tu departamento, en el nivel que sea, que tengas un framework que te garantice un uso ético, correcto y seguro de la inteligencia artificial. Y a partir de ahí empiezas a trabajar en conoce muy bien tu proceso, identifica cuáles son las problemáticas que tienes, dentro de esas problemáticas prioriza cuáles son las que van a dar un mejor retorno a la compañía y te van a eliminar tareas que a lo mejor no son de valor añadido como departamento de compras o que no aportan, digamos, ese factor determinante como departamento de compras, y empieza a intentar automatizar o buscar soluciones para ese tipo de procesos. Y esto que está muy bien dicho, ¿no? Porque al final no deja de ser un proyecto de sourcing de compras, es decir, crear unos requerimientos, salir al mercado y buscar qué te puede dar las soluciones. Le tienes que meter también la capa de formación, le tienes que meter la capa de formación continua, además. O sea, esto va tan rápido que lo que aprendes hoy, mañana ya no te sirve. El tema de
potenciar, trabajar mucho con las personas, con tu equipo, garantizar, ¿no?, que tienen esas habilidades y esa mentalidad adecuada para el uso de la inteligencia artificial. Lo que voy a decir seguramente también sea discutible, ¿vale? Yo creo que la inteligencia artificial no debe plantearse como un ROI en base a sustitución de puestos de trabajo. Creo que lo tenemos que plantear como departamento de compras vamos a poder alcanzar un mayor scope de trabajo. Hay muchas empresas, de hecho, la inmensa mayoría de las empresas, como departamento de compras, no están gestionando el 100% de las compras de la empresa. Gestionan categorías concretas, volúmenes concretos, pero hay mucho que se escapa a compras. La inteligencia artificial es, con los mismos recursos que tienes ahora, puedes eliminar un montón de tareas repetitivas o de poco valor para que el mismo equipo que tienes ahora pueda abarcar mucho más volumen y, por lo tanto, generar una mayor eficiencia a la compañía porque vas a gestionar de forma correcta más volumen de compra, más volumen de gasto, vas a poder escoger a mejores proveedores, vas a poder tomar decisiones con menos riesgos, etc. Entonces, al final haz un ROI, ¿no? Haz un caso de éxito y presenta ese ROI a poder ser no en base a personas que te vas a cargar por usar inteligencia artificial, sino en base a cómo de más productivo vas a ser con el mismo equipo. Y luego, pues crea un roadmap, o sea, planifica muy bien. Y esto es muy de compras, con lo cual ya tiene que salir natural. Es cuándo empiezas, cuándo quieres acabar, qué categorías vas a analizar, o sea, al final define muy bien tu proyecto con todos los retos, las amenazas, las barreras, un mapa de stakeholders que te permita buscar aliados y eliminar barreras dentro de la compañía, etc. Y al final, si haces esto, que es muy esquematizado, pero al final, si alguno de las personas que lo está viendo quiere un poco más de detalle, yo encantado de comentarlo por LinkedIn o en otro foro, pues al final, si haces esto, tendrás la capacidad de adaptarte o acercarte a la inteligencia artificial con mucho más éxito que no lo que hacen muchas empresas, que al final es tengo una plataforma, toma, úsala y ya veremos qué pasa. O sea, al final, si lo haces de forma estructurada, formando y sobre todo, ¿no?, es potenciando a las personas, yo creo que tendrás garantías de éxito. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jairo. A vosotros. Con Jairo hemos descubierto cómo el mundo de las compras está en plena evolución y cómo la inteligencia artificial puede convertirse en un acelerador de este cambio. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.